SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, legislación sobre el taxi, la que debiera ser la definitiva, taxi, VTCs, punto final. La adaptación del régimen jurídico de los servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTCs, a la jurisprudencia europea de este mismo año. Esto es lo que hoy ha anunciado el Gobierno. Nadia Calviño. Que se han trabajado con el sector, con todas las partes interesadas del sector, consisten en exigir que el titular de la autorización para VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un periodo superior a 3 meses, aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 en esas autorizaciones, apostar por la declaración del taxi como servicio de interés público, con requisitos de calidad también más exigentes, y otorgar nuevas herramientas a las comunidades autónomas y entidades locales para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajeros. Este es el paquete de medidas que hoy aprueba el Gobierno. El Gobierno zanja la regulación del taxi, de Uber y de Cabify, cerrando la puerta a nuevas licencias. El Gobierno básicamente ha hecho dos cosas. Primero, fundamental, poner un límite de respeto medioambiental con el que se puede decir no. El Estado puede decir no a nuevas licencias. Y segundo, dar a las autonomías instrumentos para también limitar, no con criterios medioambientales, sino de tráfico, las nuevas licencias. Así que el Ejecutivo intenta hacer esto. Primero, limitar el aluvión de nuevas licencias de Uber o de Cabify. Y segundo, despejar todo esto hacia las autonomías, porque lo que hace el Gobierno es mandar este tema a la responsabilidad autonómica y de ayuntamientos y municipal. Ahora son, de hecho, las comunidades autónomas es la ministra y Raquel los Sánchez ayuntamientos los que tienen que regular cuáles son las condiciones para que se puedan autorizar, ¿no?, la circulación, ¿no?, en el transporte urbano. Es un despeje a las autonomías de nuevo. De nuevo, porque es la segunda vez que este Gobierno ha hecho esto, enviar a autonomías y ayuntamientos la legislación de Uber, Cabify, de VTCs. Ya se hizo en el año 2018, lo hizo entonces el ministro José Luis Ábalos. No es que estemos transfiriendo ninguna competencia, sino simplemente habilitando la capacidad regulatoria para aquellas comunidades que quieran regularlo, es decir, que quieran disponer de un instrumento en políticas de movilidad, las que no tengan ninguna necesidad o porque no se plantea ninguna voluntad o no hay ningún problema y prefieran acogerse al marco estatal, por supuesto este va a seguir manteniéndose. Por lo tanto, así que la legislación que se aprueba hoy tiene un efecto práctico muy claro. Se dan criterios que frenan la concesión de nuevas licencias. Ojo, se dan instrumentos para hacerlo. Eso no significa que se vaya a hacer. Cada autonomía va a hacer lo que estime. En cualquier caso, se dan esos instrumentos. Ese es el efecto práctico. Y quizás sobre todo, esto tiene un efecto político. En plena campaña electoral, el Gobierno le lanza un mensaje de blindaje al taxi. Reconoce su papel de servicio público. Les leo literalmente lo que aprueba el Gobierno. Declaración de transporte de taxi como servicio de interés público, dada la naturaleza de la actividad que desempeña, que exige una prestación en condiciones de calidad muy estrictas, de universalidad, sin posibilidad de elegir criterios comerciales. Se le reconoce un estatus al taxi que no se reconoce a los coches con conductor. Así que esto es lo que hoy hace el Gobierno. Efecto práctico, dar herramientas para limitar las licencias. Efecto político, lanzarle un mensaje al taxi, cierta reverencia que intenta frenar movilizaciones anunciadas. Y que parece haberlo conseguido, porque esta tarde los taxistas han desconvocado las huelgas y movilizaciones que tenían anunciadas. Esto es básicamente lo que hoy ha hecho el Gobierno. Esto es lo que debiera ser punto final en la batalla Uber, Cabify, VTCs y sector del taxi.
Pablo Anzola, tras el Consejo de Ministros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Letra pequeña de la legislación. Expliquemos lo que se ha hecho, porque básicamente lo que acabamos de contar es el espíritu y lo que pretende la norma. La norma se rompe en dos. Primero, conductores estatales. No hay un gran conflicto aquí. Es el Uber que realmente conecta una ciudad con otra. Aquí no hay grandes problemas. Segundo, coches con conductor interurbanos. Es el Uber que pelea con el taxi y aquí sí hay un gran conflicto. Y se han hecho dos leyes para esos dos terrenos. Así que empecemos primero por el estatal, donde no hay conflicto. ¿Qué dice esa legislación para todo el Estado? Sí, el Gobierno solo tiene competencias sobre las licencias estatales, así que es ahí donde mueve ficha. Dice que tanto la emisión de esas nuevas licencias como de las que ahora están judicializadas queda condicionada a criterios medioambientales. Es decir, que si en el momento de la autorización de esa licencia, por ejemplo, los niveles de contaminación del aire son más altos de lo que establecen las normativas de calidad, la licencia podría ser denegada. Dice el Gobierno que con este nuevo criterio busca proteger el interés general, garantizar la proporcionalidad de ambos servicios, aunque detrás está también imponer una especie de paraguas general para evitar el aluvión de licencias judicializadas. Sin dar cifras, se habla de miles de licencias que podrían aflorar después de que la justicia europea haya tumbado esa ratio 1:30. Así que, a nivel estatal, lo que se hace es señalar y mostrar un camino para limitar el número de licencias futuras. Tiene relativa importancia porque hay relativo conflicto a nivel estatal. Pero a nivel autonómico sí hay un enorme conflicto. Dentro de las ciudades, especialmente en Madrid, en Andalucía, lo que hay es una auténtica batalla entre Uber, Cabify, VTCs distintas y el sector del taxi. Así que lo que el Estado parece hacer es decir, no se puede imponer un límite por ratios, es decir, no puede haber un límite 1:30, tal y como falló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero sí puede haber un límite por criterios medioambientales o por criterios de ordenación de tráfico. La realización de objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público. Y lo que hace el Gobierno hoy con esta legislación es, primero, pasarles a las autonomías esta patata caliente y segundo, decirles si ustedes quieren limitar medio ambiente, tráfico, son los criterios que pueden argumentar. Sí, las comunidades autónomas pueden ir más allá y pueden establecer requisitos más exigentes, por ejemplo, en materia medioambiental, pero también relativos a la gestión del transporte o del tráfico urbano. Así, por ejemplo, según ese texto, un ayuntamiento puede denegar la emisión de nuevas licencias si acredita que hacerlo va a generar problemas de circulación, por ejemplo, en su ciudad. Esto es lo que pueden hacer. Lo que queda en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ahora es ver si lo hacen, porque la Comunidad de Madrid, según lo que dice este texto, podrá seguir regulando lo que ocurre en Madrid y el ayuntamiento, por ejemplo, lo que ocurre en Barcelona. Así que aquí, en la práctica, podría haber pocos cambios. Este es el escenario. El Gobierno dota de herramientas a quien quiera limitar esas VTCs para que lo haga. Eso no significa que se haga. Simplemente significa que se está dando el marco legal para hacerlo. No todas las autonomías van a hacerlo, no todos los territorios van a limitar. Insisto, el Estado está dando simplemente cobertura legal. Y a partir de aquí, efectos prácticos. El primero, no todas las autonomías van a hacerlo. El Gobierno dice que esto mejora la convivencia, lo ha dicho Raquel Sánchez. Son, ¿no?, también servicios de transporte y servicios de movilidad que responden a las necesidades de los ciudadanos, pero que desde luego pues tienen que convivir pacíficamente y que esas autorizaciones evidentemente se tienen que dar por parte del Estado y lo que nosotros regulamos son aquellas autorizaciones. Pero lo cierto es que ahora mismo se abre un mapa autonómico absolutamente endiablado en el que territorios como Madrid. Lo único que queremos hacer desde la Comunidad de Madrid es buscar el marco normativo que dé más libertad, más seguridad y más prosperidad a todos los profesionales del taxi. No han abierto luz verde a muchísimas licencias. De hecho, la mayoría de licencias de Uber, Cabify se concentran en la capital de España frente a territorios como, por ejemplo, Barcelona. La nostra obligació és regular, però insisteixo, no per protegir a uns o altres, sinó per protegir els drets de la ciutadania. Donde lo que hay es la regulación radicalmente contraria, limitar al máximo esos servicios de Uber, esos servicios de Cabify.
Lo que ha resultado finalmente, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Es un mapa endiablado en el que hay 17 territorios, 17 regulaciones y 3 territorios en los que hay enorme concentración de coches con conductor. Sí, aquí la que sale ganando, por supuesto, es Madrid. Allí circulan alrededor de 8.700 VTC frente a unos 15.000 taxis, o sea que el 58% del mercado madrileño, es decir, más de la mitad, lo dominan las VTC. Si lo comparamos con el dato nacional, 18.490 licencias, Madrid acumula casi la mitad del total de las VTC en España. A la capital le siguen, aunque con bastante distancia, Barcelona y Málaga. En la ciudad condal tenemos casi 2.700 VTC y unos 10.000 taxis circulando, o sea que el 26% de las calles están ocupadas por las VTC. Si nos desplazamos al sur, a Málaga, como decíamos, ahí la proporción es muy llamativa porque no hay tantos taxis. Hablamos de 2.650 que compiten con alrededor de 2.400 VTC. Como vemos, las calles se reparten en una proporción de casi 50-50. Luego hay otras zonas como Alicante, Sevilla o Valencia que rondan entre las 200 y las 400 VTCs, pero que no son comparables con lo que tenemos en Barcelona o Málaga y ni mucho menos con Madrid. Este es ahora mismo resumen de todo lo que ha hecho el gobierno. Primero, dotar de instrumentos para quien quiera limitar las licencias de VTCs. Evitar el aluvión de licencias. Insisto, eso no significa que se vaya a hacer, pero esto es lo que ha hecho. Segundo, despejar a las autonomías para que sean ellas las que ejerzan. De nuevo, eso no significa que lo vayan a hacer, pero tienen capacidad para limitar las VTCs. Y tercero, reconocer al taxi como servicio público. De hecho, estricta y literalmente se dice que ese taxi es declarado servicio de interés público frente a las VTCs. Esto es lo que se hace hoy. Esto es lo que el gobierno hace hoy y a partir de aquí, lectura a los dos lados. Taxi, Asociación Nacional del Taxi, Julio Sanz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo. ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, con una moderada satisfacción. Puede ser un poco, lo habéis explicado perfectamente, va por delante. Pero bueno, yo creo que en principio hay un compromiso del gobierno que asumió sacar una norma cuanto antes que acomodara esa sentencia de la Unión Europea y pudiera limitar o restringir las autorizaciones en función de esas cuestiones de interés general, y así lo ha hecho, ¿no? Otra cosa, habrá que ver el texto completo de la interpretación y luego la convalidación, que todavía no adquiere el rango de ley hasta que no se convalida. Hay 17 autonomías y parece que hay 17 regulaciones a partir de ahora. Claro, porque no podemos evitar que cada comunidad autónoma, en función del gobierno de turno, pues así interprete o dirima las controversias en el transporte del cual es competente. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues se ha decantado claramente Comunidad de Madrid, Comunidad Andaluza, pues se ha declarado claramente pues a favor de estas plataformas, por así decirlo, y hay otras comunidades autónomas que la norma pues la ha venido bien para acomodar las diferentes modalidades de transporte y conviven de forma aceptable pues los vehículos de arrendamiento con conductor con el servicio, en este caso declarado de interés público, que es el taxi, que no viene más que a reflejar en norma lo que ya decía el Tribunal Supremo, que declaraba un servicio de interés general, y además eso conlleva también unas obligaciones. Cuidado, que tampoco hay que quedarse en los titulares de algunos medios, porque el hecho de ser declarado servicio de interés público también conlleva la garantía del servicio de calidad, la no discriminación y la cobertura total de todo el territorio. Luego, eso también implica algo que venimos cumpliendo, pero que ya es hora que venga reflejado en una norma, en una ley. ¿Esa declaración es una victoria? ¿A ustedes se les distingue frente a los VTCs? ¿O es una losa? Ustedes tienen que prestar un servicio obligatorio y a tarifa regulada que no se aplica a otros mecanismos de transporte. Bueno, al menos no es una derrota. Nosotros tampoco somos amigos de salir a los medios o bien llorando, como en ocasiones acostumbran a hacer por determinadas modalidades de vehículos de arrendamiento con conductor, o bien también dando pues otras, yo qué sé, las medallas ya las tenemos repartidas. Tampoco es de eso. Lo que desde luego el taxi, lo que refrendan en la norma es lo que viene haciendo de forma habitual. Al taxi no hace falta que le diga que esté en cualquier momento cuando se necesita y en ocasiones llevando más allá su labor y su sentido de servicio público, y lo hemos demostrado.
Creo que en la pandemia, pues llevando gratuitamente a los médicos, los enfermos, creo que en los atentados del 11M, creo que la Filomena aquí en Madrid, bueno, yo creo que el taxi tiene una labor eminente de servicio público y ahora lo ha venido a reconocer en una norma, en una ley el gobierno. Tampoco nos abruma mucho, tenemos tarifas de obligado cumplimiento, unos vehículos que no podemos poner cualquiera y estamos obligados a prestar servicio. Eso es muy importante para el usuario. Las medidas que vayan en protección del usuario, bienvenidas sean. Pues Julio Sanz, Asociación Nacional del Taxi, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Pues gracias a vosotros, como siempre, un abrazo muy fuerte. Un saludo. Esta es la legislación que mañana publica el Boletín Oficial del Estado, que una nueva ley ómnibus contiene y echa a rodar y deja una pregunta. Esta es una legislación final, porque hemos visto cómo el Congreso ha tropezado una y otra vez con la ley VTC. A favor 65, en contra 57, 13 abstenciones. Queda aprobada la ley por la que se modifica la Ley 20/98 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos. Y aquella ley ómnibus que aprobó el gobierno Zapatero y que provocó aquella protesta del sector. Así que ahora mismo, como cuestión, queda si esta es una ley definitiva o esta es una ley hasta que veamos si el nuevo gobierno la sostiene o la derriba. La visión del taxi, lo acaban de escuchar, es moderada satisfacción, dicen. De momento se desconvocan las huelgas que había previstas. La visión de VTCs, compañías como Uber o Cabify. Portavoz de Cabify, Javier Dorado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, pues hacemos una doble lectura, ¿no? En primer lugar, se trata de una oportunidad perdida para transformar la movilidad sostenible, ya que mañana las colas en las estaciones de tren y en los aeropuertos para pedir un vehículo con conductor seguirán siendo las mismas y, por lo tanto, creo que el Gobierno desperdicia una oportunidad muy buena que hubiera puesto a disposición de las ciudades en beneficio de todos. Y, en segundo lugar, es una regulación que contraviene la sentencia que hace apenas 20 días publicaba el Tribunal de Justicia Europeo, que claramente condenaba aquellas restricciones que discriminaban al sector VTC frente al taxi. Lejos de eliminarlas, lejos de revisar las regulaciones que hay ahora mismo en vigor en toda España, lo que hace es ahondar en ellas y todavía agravar más la situación que denunciaba hace pocas semanas el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Ustedes creen que esta es legislación definitiva o un nuevo gobierno puede tumbar esto y la batalla vuelve a empezar? Bueno, toda regulación es susceptible de ser aprobada y de ser derogada, pero lo que es cierto es que este es un nuevo parche que aprueba el Gobierno y que en este caso lo hace de unas formas que para nosotros son condenables. En primer lugar, sin escuchar al sector VTC, prácticamente no se le ha dado un trámite más que de audiencia por menos de una hora, sin escuchar a las comunidades autónomas, que es una obligación del Gobierno, porque lo está establecido así en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y sin escuchar tampoco ni a usuarios ni a consumidores. Desde Cabify sugerimos hace unos días el establecimiento de una mesa de diálogo con todos los actores involucrados en la movilidad para poder llevar a cabo una reforma que precisamente fuera permanente, fuera con vocación de largo plazo y que solucionara realmente las necesidades de movilidad que existen hoy en día en las ciudades. El sector lo que dice es que ustedes lo que querían es un regulador, una única regulación, porque nombres como Uber, como Cabify, que tienen potencia financiera, son capaces de secuestrar a un regulador, pero no a 17. ¿Legítimo ese argumento? Bueno, yo creo que el regulador español no es susceptible de ser secuestrado, por suerte, por las garantías del Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una falacia que utilizan exclusivamente para tratar de, insisto, ahondar en, digamos que en la tenacidad que tiene el taxi por perpetuar la diferenciación y la discriminación de una modalidad de transporte frente a otra que compiten en un mismo mercado. Y insisto en esto porque dentro de 4 días España asume la presidencia europea, lo está haciendo de espaldas al derecho europeo, lo cual es un agravante superior, ya no solo porque estemos en proceso electoral, ya no solo porque lo haga en medio de un Real Decreto destinado a acabar con los problemas que subyacen de la guerra de Ucrania, sino que además lo hace en contra del derecho europeo que hace apenas 20 días denunciaban que debería ser modificado. Pues, portavoz de Cabify, esta es la otra visión. Javier Dorado, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Esta es la legislación servida. Este debiera ser el último capítulo para evitar la última protesta.
Ley del taxi, ley de Uber, Cabify, VTCs, ley que debiera ser el punto final hasta que quizás llegue un nuevo gobierno y se abra el próximo punto y seguido. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.